Muy bien. Bien, estamos en nuestra serie que se llama Pastoreando, o mejor dicho, Administrando mi Avivamiento. Algunos tenemos ideas algo raras sobre el avivamiento. El avivamiento no solamente es cuando siento a Dios, no solamente es cuando tuve experiencias con Dios. El avivamiento es cuando yo decido conectarme con Dios. Y creo que cada vez que nosotros decidimos conectarnos con Dios, en ese momento nos colocamos en un avivamiento, como el que está sucediendo allá adentro. y creo que podemos avanzar firmes en eso. El mensaje del día de hoy se llama Mi pastor y yo. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Mi pastor y yo. Quiero contarles una pequeña historia. Yo crecí, ya les he platicado, en un pueblito. La iglesia donde yo nací, donde yo crecí, era una iglesia tradicional. Y así de bienvenida. Qué bueno verte. Estamos mucho. Les decía que estábamos allí, bueno, yo crecí en esa iglesia. Y una cosa que pasaba es que la tradición nos ha traído prejuicio. Hablo de la tradición cristiana. Hay conceptos que son raros, por eso les decía, hay cosas raras. Pensamos, tenemos definidas cosas raras sobre el cristianismo. Y el tema de hoy es el pastorado. Hoy quiero hablar profundamente, espero que sea profundo para ustedes este mensaje, y que en lo pastoral yo pueda representar para ustedes algo más que tradición pastoral, y que usted pueda representar para mí algo más que tradición eclesiástica. Entonces les decía que fuimos a visitar a un pariente, porque la historia es de un pariente, y estábamos ahí en la casa de nuestro pariente, y de repente llegó el pastor, pero el pastor no llegó en visita pastoral. ¿Recuerdan esa tradición que el pastor visita a las ovejas? Para quienes no conozcan esto, hay una tradición que dice que el pastor visita a las ovejas y que el pastor debería de visitar a las ovejas. Eso es una tradición, no es algo bíblico. Realmente en la Biblia no hay algo como alguien tratando de obligar o demandando que el pastor visite a las ovejas. Ciertamente Pablo visitaba las iglesias en su papel apostólico, pero no en una posición de visitar a las ovejas. Entonces es una tradición, y entonces el pastor llegó a casa, en una casa donde nos reuníamos todos. Él llegó no como pastor, insisto, sino como nuestro amigo, porque el pastor aparte era muy buen amigo nuestro y jugábamos fútbol, él jugaba también. Y era muy divertido porque pensamos que por ser pastor no le podíamos meter el pie, la verdad, en el fútbol. O pensábamos que por ser pastor no lo podíamos empujar, meterle el cuerpo, ¿no? Sí, se lo metíamos y lo tirábamos también, como era el calor de un partido competitivo de fútbol. Y terminamos de jugar, llegó la hora de la comida, y en la comida el pastor le preguntó a mi pariente, le hizo esta pregunta: ¿por qué no has ido a la iglesia? El pastor no fue visitado, simplemente lanzó la pregunta. El pastor, debo de decir, era muy bromista también, y le dijo: ¿por qué no has ido a la iglesia? Y entonces mi pariente, junto con su esposa, dijeron la siguiente frase: es que usted no nos ha visitado. Entonces parecía que su obediencia o su asistencia a la iglesia tenía que ver con la visita pastoral, y no es así.
¿Me explico? Tenemos que comprender estos asuntos. Ahora, quiero hablar del prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es cuando yo hablo prejuiciosamente de alguien. Prejuiciosamente sería decir, ay, Chips es bien aburrido. Pero es prejuicio porque no lo conozco. Bueno, sí lo conozco, pero ahorita supongamos que no lo conozco. Yo podría decir, Chips es bien aburrido. Siempre está ahí callado, así como lo ve. Y yo podría hacer prejuicio de cómo es él. ¿Me están entendiendo? Bueno, hemos hecho prejuicio del pastorado. Quiero mencionar algunos prejuicios que tenemos acerca del pastorado y acerca precisamente de ovejas, por ejemplo, porque hay un pastor y hay ovejas, ¿no? ¿Se acuerdan de esta canción famosa que hace muchos años algunos de ustedes recordarán, de Gloria Trevi, que decía brincan los borregos, que curiosamente sucedió en un periodo electoral? Y de ahí el prejuicio de que si vas a la iglesia es porque sigues a la borregada. Ese es un prejuicio de la iglesia. Que si vas a la iglesia es porque vas a donde los borregos van. Ya no son ovejas, ya son borregos. Y tú sigues como borrego a los borregos, ¿no? Ese es un prejuicio acerca de la iglesia. Otro prejuicio de la iglesia es que a la oveja se le lava el cerebro. Los pastores hacemos lavado de cerebro y nos tenemos que ocupar, dicen los prejuiciosos, de lavar el cerebro a las ovejas. Bueno, dicho de paso, diría que sí, hacemos lavado de cerebro, pero bien, un lavado coherente, pero el prejuicio es que lo hacemos mal. Y aquí es donde tengo que hablar del tercer prejuicio que tenemos que considerar. Hay pastores que abusan de las ovejas. Es una realidad pastoral. Y muchos no se acercan a la iglesia porque consideran que la iglesia es un lugar donde se abusa de las ovejas de las personas, donde se les roba. Aquí mismo tuvimos una congregante que nos contó cómo el pastor desarrolló una especie de estrategia o de llamado, no sé qué fue eso, pero ellos terminaron dando su camioneta y la perdieron su camioneta, y después se dieron cuenta de que el pastor pues se había aprovechado de ellos precisamente, y que eso no habría sido tal cual algo justo, sino que el pastor realmente había abusado de ellos. En mi andar como hijo de Dios, tengo que decirlo, iglesia, he visto a pastores que abusan. He visto a pastores que fallan. Mi propio pastor, un amigo mío, falló. La realidad es que el pastor no es perfecto. Este prejuicio de que los pastores tienen que ser una especie de ángeles flotantes no es real. No somos perfectos, ni llegaremos a ser perfectos. La Biblia dice claramente que nosotros estamos en el andar, y que cuando estemos con Cristo seremos transformados a la perfección, pero mientras estemos aquí no seremos perfectos. No hay pastor perfecto. Entonces, dicho eso, vamos a leer por favor Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. ¿Cómo se escucha este audio? Bien. ¿Se escucha bonito, no? ¿Ya vieron nuestras bocinas? ¿Están? ¿Mande? Los refrescos que digo, ustedes se estrenaron. Isaías 5:20. 5:20. Al rato nos vemos, Isaías 5:20 dice así: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo,
que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tal vez estamos posicionados en prejuicio acerca del pastorado. Tal vez estamos posicionados en prejuicio acerca de ser oveja. Y lo que quiero decirte esta tarde es que necesitamos abandonar el prejuicio. Una de las razones por la que esta iglesia se llama Renueva, te lo voy a compartir, es porque nosotros tenemos la visión, tenemos el sueño de que las personas conozcan de manera directa a Dios y que lo conozcan de una forma que se rompan los estereotipos que se han plantado en nuestra sociedad. Yo en mi trabajo, recuerdo que en Cancún, yo conversaba con compañeros, ellos sabían que yo era cristiano y me hacían preguntas. Y por supuesto yo me daba el tiempo para responder. Pero de lo que me daba cuenta es que ellos tenían prejuicios sobre la iglesia y algunos de ellos estaban tan decididos, pero tan decididos, hasta suena bonito el tan, estaban tan decididos a no ir a la iglesia. Porque para ellos los pastores eran ladrones. Recuerdo mucho a uno de ellos, amigo mío, lo compartimos buena amistad. Y yo aprecio a las personas que tienen convicciones. Incluso si no tienen que ver conmigo. Porque son personas que son convicciones. Es difícil de encontrar personas con convicciones. Y él tenía la convicción de que todos los pastores eran unos ladrones. Y que la iglesia era una especie de negocio. Lo que yo digo es que necesitamos abandonar el prejuicio y necesitamos caminar en el camino donde comprendamos la realidad de las cosas. Por eso esta iglesia se llama Renueva. Porque queremos comunicar a las personas, queremos invitarlas a las personas. Por eso debes de sentirte invitado en esta iglesia a abandonar lo que tienes por prejuicio de Dios y puedas abrazar lo que es verdad. Porque la Biblia dice, hay de aquellos, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. La expresión es una expresión de dolor, dice mi pastor. Porque quien se atreva a hacer eso está haciendo mal. Quien se atreva a predicarles algo pintándolo que sea malo, pintándolo de bueno, se está equivocando y ay de él, porque Dios hará juicio de eso. El Señor me pedirá cuentas a mí sobre mi papel pastoral con usted. Por eso el pasaje dice, ay de aquellos que llaman a lo malo bueno. Pero también es una invitación a abandonar el prejuicio y poder discernir y tener una idea correcta acerca del pastorado. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás listo para abandonar tantito el prejuicio? ¿Sí? Sí. ¿O no? Tú puedes decirme que no si quieres. Pero yo te invito en este momento a que me digas que sí. Abandona el prejuicio. Y déjame hablarte un poco sobre el pastorado, para que quites esas ideas falsas que tal vez tienes. Yo pasé por este camino de discernir el pastorado, especialmente porque yo no soy familiar del pastor. ¿Sabes? El pastorado es una cosa que generalmente se hereda. Los hijos de pastores son pastores. Los sobrinos de pastores son pastores. Bueno, yo no tengo ni primos, ni abuelos, ni tíos, ni padres, ni nada que sean pastores. Yo llegué al pastorado así. Y yo comprendo tu lugar como oveja. Lo comprendo más de lo que te puedas imaginar. Porque yo no heredé el pastorado. Dios me llamó al pastorado. Quien tiene familia pastoral es mi esposa. Y tampoco los conoció. Pero mi esposa y yo comprendemos perfectamente a la oveja. ¿Por qué? Porque estuvimos allí. ¿Me entiendes? Por eso te invito a que abandones el prejuicio. Y que puedas en este momento considerar conmigo algunas cosas importantes acerca del pastorado. ¿Están listos? ¿Listos?
¿Listos? Cinturones puestos. Vamos al Salmo 23, por favor. Salmo 23, ya te lo sabes, ya sabes lo que dice. Pero vamos a comprender algo de este Salmo. Salmo 23 comienza así: el Señor es mi pastor, nada me falta. Con eso, ¿qué es lo que observan en este pasaje? Primero, lo obvio. Tenemos que saber quién escribe el pasaje. ¿Quién escribió? El rey David. ¿Y cuál era la profesión la profesión o el oficio en el que vivió David muchos años de su vida? El pastorado, él era pastor. Entonces David tiene una revelación acerca de su persona respecto de Dios. Y dice, el Señor es mi pastor. Y luego dice esta frase tan revolucionaria que tenemos que comprender y entender. Dice, nada me falta. Lo que está haciendo David es posicionarse y asimilarse a sí mismo como una oveja. ¿Saben cuáles son algunas de las características de las ovejas? Que son enormemente cobardes. Son miedosas, todo les da miedo. Sí, yo me acuerdo cuando era niño, crecí en el pueblo y mi abuela tenía ovejas. Y yo estaba con las ovejas y les hacía shh, shh. Y las ovejas se brincaban para todos lados, se echaban a correr. Porque las ovejas son miedosas. Las ovejas son... ¿Han visto esas ovejas de no sé qué raza es que cuando los asustas se ponen tiesas y se tiran por miedo? Las ovejas son por naturaleza temerosas. Ahí les va otra. No puede haber ovejas silvestres. Porque la oveja fue diseñada por Dios para ser un animal doméstico. ¿Se acuerdan de hace unos años, o el año pasado, me parece una noticia donde encontraron a una oveja perdida y la encontraron toda llena de lana? ¿Alguien le pudo quitar la lana? No, ¿por qué? Los perros, por ejemplo, puede haber perros callejeros. Hay algunos que les crece el pelo, pero la mayoría, ¿qué les pasa en un tiempo específico? Mudan de pelo y se les cae. Lo mismo con otros animales, pero las ovejas no. Si tú no le quitas la lana a una oveja, la oveja puede morir. La oveja fue diseñada para ser cuidada. Y David entiende que al ser oveja, él necesita ser cuidado. Por eso él puede decir, si hay alguien que me pastoree, nada me falta. Lamento decirte esto, pero esa es la verdad de la palabra respecto de una oveja. Toda persona necesita ser cuidada. ¿El cabrito? No. El cabrito es independiente. Al cabrito le vale gorro. En un redil, ¿dónde andan los cabritos? Apartados. Pero la oveja no quiere. La oveja necesita ser cuidada. Lo que te quiero decir es que el Salmo 23 nos revela esta condición de hombres, de mujeres. Necesitamos el cuidado de alguien. Necesitamos la dirección de alguien. ¿Por qué? Pues porque no puedes contigo. ¿Por qué existen los psicólogos entonces? ¿Por qué existen los psiquiatras entonces? ¿Lo has considerado? Ahí te va esta te va a doler. A mí me dolió cuando lo pensé. ¿Por qué existen los doctores?
Porque necesitas ¿qué? Que alguien te cuide. ¿Por qué existen las amorosas enfermeras? O los amorosos enfermeros. Porque necesitas que te cuide. Mira, somos tan simples, tan sencillos como humanos, que si tenemos un accidente y nos rompemos una mano, necesitamos que alguien nos vaya. Y David expresa perfectamente esta condición del hombre de ser pastoreado. Iglesia, escúchame eso con atención, necesitas ser cuidado. Y por eso David comprende esto y ve al Señor como pastor. Por eso la Biblia nos regala este concepto de pastor. Ahora tú me podrías decir, ¿por qué de pastor? Bueno, porque fue en el tiempo y el lugar donde se encuentran los pasajes bíblicos. Pero si lo traes a este tiempo, veníamos lo mismo. Piensa en un mecánico. Piensa en tu auto. ¿Puede estar bien toda la vida? ¿Qué va a necesitar? Chequeos, el servicio, el trabajo de un mecánico. ¿O qué? ¿El carro se cuida solo? ¿Verdad que no? Así es que podrías decir, el Señor es mi mecánico. Nada, ninguna pieza me va a faltar. ¿Me estás entendiendo? Todos tenemos la necesidad de ser cuidados. Y tú tienes la necesidad de ser cuidado y de ser pastoreado. Ahora la Biblia nos revela dos niveles del pastorado. El primero tiene que ver con Cristo, porque Él es ¿quién? El pastor. Dijo Jesús, dice, yo soy el pastor, las ovejas oyen mi voz. Pero mira lo que dice en Primera de Pedro 5:4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Así, cuando aparezca el pastor ¿qué? Supremo. El pastor supremo. Ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. La versión 60 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces ustedes recibirán no recuerdo cómo dice la versión 60, pero habla de la misma corona de gloria. ¿Alguien tiene la versión 60 por ahí? Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Exacto. El príncipe de los pastores. Ahora, el Señor estableció, o nuestro Señor Jesús estableció a su iglesia. La palabra iglesia, la palabra griega para la palabra iglesia se refiere a lo que es llamado de afuera hacia adentro. Entonces la iglesia está conformada de personas que son llamadas del mundo a formar parte de su iglesia. Y nosotros somos iglesia. Esa es la palabra de iglesia. Y luego el Señor establece ministerios o menesteres. Un ministerio es aquello que cubre una necesidad. Y para esto el Señor, para el cuidado de su iglesia, para el cuidado de aquellos que son llamados de afuera hacia adentro, Dios estableció la figura del pastorado. Por eso hay pastores. No porque queremos ser pastores, no porque queramos hacernos ricos, no porque queramos abusar de las personas, no porque queramos ser famosos.
Hay un llamado específico que el Señor hace a personas específicas, y eso es un llamado a pastorear personas. La palabra dice que Él es el pastor, el príncipe de los pastores, pero Él estableció pastores para el cuidado de ¿quién? El cuidado de la iglesia. Cuando Pablo habla acerca de los ministerios, dice, algunos los llamó apóstoles, otros maestros, profetas, pastores. Y luego dice algo importante, dice que es para la edificación de la iglesia, y Dios estableció esa figura del pastor. ¿Cuál es la labor del pastor? Lo diré en 3 frases para después ir profundizando un poco más. Primero, mi responsabilidad como pastor es cuidar de la iglesia, cuidar de ti. ¿Me estás entendiendo? Yo fui llamado para cuidar de ti. Quisiera que este mensaje se sienta un poco más personal. Por eso le puse mi pastor y yo. Dulce, fui llamado para cuidar de ti. ¿Me entiendes? Silvia, Chivi. Fui llamado para cuidar de ti. Che, fui llamado para cuidar de ti. ¿Estás entendiendo? Mi labor es cuidar de ti. No. La segunda cosa que tengo que hacer como iglesia, como pastor, es alimentar a la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 23? ¿Cómo dice el segundo versículo? El Señor es pastor, nada me faltará. En verdes de los pasos de la descansar, junto a aguas de reposo, Sí. confortará mi alma. Porque la labor del pastor es llevar a las ovejas a que pasten. Y hay calidad de alimento. Un esfuerzo que hago, que creo que es algo que mi pastor, o por lo menos yo me he sentido exigido en eso, es el poderles predicar a ustedes sana doctrina. No digo que sea perfecto al predicar, pero lo que les digo, me esfuerzo porque sea sano, porque sea alimento equilibrado, por decirles las cosas que les tengo que decir y guardarme las que les quisiera decir para otro momento. Mi esposa estaba preparando su predicación otra vez, y me decía, es que tengo mucho que decir. Y yo le dije, es normal. Cuando uno prepara una predicación, uno tiene mucho que decir, pero tenemos que ser selectivos para saber qué decir, porque nada serviría marearte aquí con todo lo que quiero decir. Te vas a perder. Por eso tengo que seleccionar cuál va a ser la entrada. Tengo que seleccionar cuál va a ser el plato fuerte. Tengo que seleccionar qué proteína te voy a dar. Y aunque no te gustan las verduras, te las tengo que hacer comer. Porque traigo para ti un plato completo. ¿Me entiendes? Mi labor es cuidar de ti. ¿Sabes que la vida cristiana se define como una nueva vida? Y que eso significa que quien tiene una nueva vida es un bebé. Por eso Pablo dice, ¿cómo quisiera enseñarles cosas más profundas? Yo quisiera que ya crecieran, pero ustedes insisten en tomar leche espiritual. Porque aunque yo quiera darte carne, si tú insistes en tomar leche, yo no puedo hacerlo. Tengo una amiga que me contó, bueno, ella no me lo contó, me contó alguien más, que dejó de tomar leche materna a los 6 años. Pero a veces los hijos de Dios somos así. Tenemos 10 años en la iglesia queriendo tomar la misma leche espiritual. Y el pastor quiere verte crecer. Porque ¿para qué fuimos llamados? Para edificar la iglesia. ¿Qué significa edificar?
Entonces yo fui llamado para alimentarte. Pero como esta predicación se llama Mi Pastor y Yo, tienes que escuchar esto. Tú fuiste llamado a comer lo que te doy, aunque no te guste. Y si no te gusta, puedes elegir otro pastor. Porque una gracia del pastorado es que las ovejas pueden elegir a su pastor. ¿Sabes eso? Mi recomendación que te doy es: elige al pastor que necesitas, no el que quieres. Porque todos quieren un pastor específico, quieren una iglesia específica. Muchos prefieren la comodidad de la iglesia, muchos quieren que el pastor los haga reír, muchos quieren que el pastor los mantenga prendidos, muchos quieren que el pastor los motive a veces. Y yo tengo cierto disgusto con los mensajes que tratan solamente de motivar a la persona. Porque la motivación solamente te hace crecer la emoción, pero la emoción siempre se va a ir. Y tú necesitas un alimento que pase sobre la emoción. Y finalmente mi labor como pastor es guiar a la iglesia. Para eso el Salmo 23 describe dos cosas: el cayado y la vara. ¿Para qué sirve? Espera, ahorita te explico. Pero necesito decirte que yo tengo la labor de guiar a la iglesia. Sí, de guiarte. ¿De guiarme a dónde, pastor? A la mejor versión de tu vida. Mi deseo como pastor, mi deseo que está en mí de parte del Señor, es que crezcas. Es que te vaya bien en la vida. Es que seas feliz. ¿O se imaginan a un pastor que quiera la infelicidad de sus feligreses? ¿Para qué quieren ir a una iglesia donde quieren que yo sea infeliz? ¿Para qué? ¿Para qué quiero ir a una iglesia donde me dicen que tengo que ser pobre para ser espiritual? Todos quieren ir a donde nos dicen que tengo que ser rico para ser espiritual. No. Tenemos que ser equilibrados. Entonces, la meta del pastor y yo, la meta entre el pastor y la oveja, es que podamos desarrollar esta cosa que se llama el pastor o mi pastor y yo. Ahora vamos a leer Jeremías 23, por favor. Jeremías 23. Versículos 1 y 2. Jeremías 23, versículos 1 y 2. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel: a los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y se han encargado de ellas. Las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Quisiera hacer una pequeña observación antes de continuar. Y yo quisiera que al decírtelo, tú puedas comprender el nivel de influencia que un pastor puede tener sobre la vida de una persona. Miren, voy a leerlo otra vez. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. ¿Qué hicieron los pastores? Destruir y dispersar. El poder que tiene un pastor para destruir y dispersar a una oveja es real.
Por eso la oveja tiene que ser inteligente al elegir a su pastor. ¿Hay pastores malos? Sí. ¿Hay pastores que abusan? Sí. Yo no los conozco a todos aquí, pero si has estado en una iglesia donde un pastor abusó de ti o te pidió algo que no era correcto, yo te pido perdón. Pero también necesito que comprendas que hay un nivel de confianza que tú pones sobre un pastor a tal grado que ese pastor puede arriesgar tu propia salvación. Porque si yo llego a enseñarte una doctrina que te separe de Dios y te haga perder tu salvación, entonces yo estoy en graves problemas, pero no solamente yo, tú también. Hace tiempo en unas iglesias se comenzó a predicar que la salvación no se pierde. Y lo que empezaron a hacer fue que le dijeron a la iglesia: es lo que quieras, la salvación no se pierde. ¿La salvación se pierde o no se pierde, iglesia? Luego hablamos de eso. ¿Me entiendes? ¿Qué hacemos con una iglesia a la que le dijimos que la salvación no se pierde y que pueden hacer lo que quieran? ¿Saben qué fue lo que pasó? Lo que se están imaginando. La iglesia fue e hizo lo que quiso con sus vidas. Empezaron a drogarse, a emborracharse, a volverse viciosos, a volverse alcohólicos. Y de a poco esas personas fueron destruidas. Tienes que entender, iglesia, que la labor pastoral es trascendente en tu vida. Es trascendente. Si tú confías en mí, yo puedo llevarte a la mejor versión de tu vida. Pero también, si yo predicara algo que no está en la Biblia, algo que no es bíblico, yo podría incluso ponerte en riesgo de perder tu salvación. Por eso es tan trascendente y tan importante que tú comprendas la importancia del pastor en tu vida. Porque voy a decirte esto: el pastor fue llamado a cuidar a la iglesia, a alimentar a la iglesia, pero también a guiar a la iglesia. Y si esto es así, significa que mi trabajo debe de ser bueno. Y tú deberías de exigir a un buen pastor. El pastor que te diga lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, lo que te tiene que decir el pastor. Que cuando el pastor te regañe, entiendas que el pastor lo que está haciendo es guiarte, no tronarte, deshacerte o hacerte infeliz. Lo que estamos haciendo es cuidar, alimentar y guiar a la iglesia. ¿Me entiendes? Listo, ahora vamos a pasar a la parte más importante de este mensaje, que precisamente tiene que ver con profundizar en la relación de pastor-oveja. Primero, esta es la responsabilidad del pastor, es cuidar a la oveja. Ahora, te voy a hacer unas preguntas. Y estas se las tienes que hacer tú. Primera pregunta: ¿soy oveja de mi pastor? No me respondas, solo medita en esas tres preguntas. ¿Soy oveja de mi pastor? La segunda pregunta es: si conoces a tu pastor, ¿sabes quién es tu pastor? Porque si estás en la iglesia, yo sobreentiendo que tú has decidido darle parte de tu vida a Dios. Y Dios tiene a Jesús, y Jesús es el príncipe de los pastores. Pero debajo del príncipe de los pastores está nada menos que este hombre que está frente a ti.
Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿ese cuate es mi pastor? ¿Conozco a Neri como pastor? ¿Lo conozco? Y la pregunta más importante, ¿reconozco la autoridad de mi pastor? Porque es fácil reconocer a Cristo como nuestro Señor, ¿sí o no? Es fácil decir, el Señor es mi pastor, pero no es lo mismo decir, Neri es mi pastor y nada me faltará. ¿Verdad que no es lo mismo? Es fácil reconocer al Señor como pastor, pero no es lo mismo reconocer a la figura pastoral que tienes delante de ti. Primero porque es imperfecta. Y segunda, porque es difícil aceptar la autoridad del Señor, aceptarla de parte de alguien, de una persona. Es complicado, lo entiendo. Pero yo te vuelvo a decir esto, te entiendo como oveja y entiendo la importancia de someterse a un pastor. Yo crecí en la iglesia desde que nací. Y cuando comprendí el pastorado, no fue mi juventud cuando me equivoqué. ¿Saben cuándo comprendí el pastorado? Cuando me casé. Cuando nos casamos, Miriam y yo comenzamos a ser confrontados con la figura pastoral. Para nosotros fue algo muy difícil comenzar a misma. Yo le estaba cuando era joven, pero no fue lo mismo cuando estábamos casados, porque tenía que haber esa discusión entre ella y yo, de cuando yo no estaba de acuerdo y ella sí, o cuando ella estaba de acuerdo y yo no, porque es complicado. Pero tienes que hacerte estas preguntas. ¿Eres oveja? ¿Quién es tu pastor? Pero sobre todo, ¿reconoces la autoridad de tu pastor? Segundo, el pastor cuida de la salvación de sus ovejas. La oveja, al reconocer la autoridad pastoral, pone en manos del pastor el cuidado de su vida, el cuidado de su salvación, el cuidado de todo lo que viene hacia adelante en el futuro. Sí, iglesia, tu presente tiene que ver conmigo, pero tu futuro también. Porque el cuidado del pastor está relacionado a todo. ¿De qué es responsable un pastor? Es encargado del desarrollo y del buen vivir de la iglesia. Dilo conmigo, mi pastor es el responsable de mi desarrollo y de mi buen vivir. Y si no, que la nación se lo demande. Y el cielo se lo demande. Exacto, es a él. Sí, iglesia. Soy responsable de tu cuidado, de tu buen vivir y de tu desarrollo. Esta iglesia está enfocada en el desarrollo de las personas. Desarrollamos gente. Hacemos un prematrimonial. ¿Para qué? Para que la gente se case. Al principio del año, todo el mes de enero, ¿qué enseñamos? Finanzas. ¿Por qué? Porque deseamos el bienestar de la iglesia. Siempre enseñamos cosas desde la primera semana de enero y de lo último que hablamos, es de diezmos y ofrendas. Porque la gente piensa que ser cristiano todo tiene que ver con diezmos y ofrendas. No. La Biblia nos llama a desarrollarnos financieramente, a ser buenos administradores de lo que tenemos. Y mi responsabilidad es enseñarte a tener buenas finanzas. Y mi perspectiva, o lo que yo espero, es que durante el resto del año tú tengas buenas finanzas, ahorros. Tienes que
entender esto, iglesia, que el llamado del pastor es hacerte crecer, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, porque el crecimiento de la iglesia debe de ser integral. ¿Sabes cuál es una de las razones por las que personas se han ido de esta iglesia? Por eso, porque les insistimos que tenían que crecer. Sí, es verdad. Porque no soportan la presión. No sé si llamarlo presión porque ni siquiera los obligamos. Pero no entienden que tienen que crecer. A los servidores, ustedes los ven aquí muy bonitos, pero a ellos se les exige más que a las ovejas, porque son servidores y si sirven, tienen más que dar que la iglesia. Yo me exijo. Ayer les decía a los chicos, yo me exijo, y no exijo y no te voy a pedir lo que yo no doy, porque no tienes a un pastor que no trabaje. Tienes a un pastor que tiene un empleo. Tienes a un pastor que trabaja en Polanco los martes y tiene que viajar en medio del tráfico y arriesgar su vida y media por llegar aquí para predicarte el martes. Y buscar que ese mensaje sea productivo para ti, porque mi deseo es que crezcas, porque mi responsabilidad es que crezcas. Porque el Señor me llamó precisamente para producir personas que crecieran. Muchas personas se han ido de aquí que decían, porque no han podido colocarse en la cobertura para crecer. Vamos a leer Efesios 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué, iglesia? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Como aquí tenemos que crecer para parecernos a quién? A Cristo. Versículo 14 dice así: ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Mi labor es hacerte crecer, no motivarte, no hacerte reír. ¿Significa que no nos vamos a reír? No. Pero mi labor es hacerte crecer, es impulsarte a que crezcas. Así es que delante de ti tienes a un hombre que va a buscar tu crecimiento. Y que si tú vienes a pedirme consejo, será un consejo que te haga crecer, que te haga salir del lugar donde estás y la estás pasando mal. Pero será para que crezcas. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Porque muchos quieren la consejería para desahogarse. Señor, si te pasa, es que vengo a contarte lo que me está pasando. Quiero tu consejo. Y empiezan a llorar, es que yo estaba ahí el domingo, frente de la iglesia. Sí, y luego, pues es que ya te saco de... ¿Y qué quieres? Pues es que... Mi pastor dice una cosa que suena dura. Él dice, si lo que quieres es desahogarte, ve con un psicólogo. Pero la iglesia me dice que si esperas de mí solo que te escuche, perdón.
pero no vamos. Yo te voy a llamar a que crezcas, a que salgas. El martes tienen que venir los hombres a la reunión de hombres. Va a estar bueno. Mi responsabilidad es conocer el estado de la iglesia. Vamos ahí a 1 Timoteo, capítulo 3. Primero de Timoteo, capítulo 3. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. La palabra obispo define como un pastor o un líder. Versículo 2. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetado, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Fíjense la exigencia para ser pastor, para ser obispo. Está difícil, ¿no? Hasta yo digo que está difícil. Miren, el esposo va a ser la mujer, que a la mujer se le someta, que los hijos se le sometan, casi el hombre perfecto. El hombre perfecto no existe, pero lo que quiero decirte es que la exigencia debe de ser visible de un pastor. ¿Me estás entendiendo? Bueno, el pastor debe de conocer la realidad de a quién está pastoreando. Y te voy a decir esto. Primero, que algunas veces el Señor me revela lo que está pasando con una persona. Este es el momento para decirte esto. Yo no soy adivino. No tengo una esfera mágica que consulta en las mañanas y digo, revélame cómo está la iglesia. A veces tengo el discernimiento del Señor y eso me ayuda. Pero de ahí a que yo conozca tu condición, depende de quién. Solamente de ti. Es un problema cuando la iglesia viene a pedirme consejo y solamente me cuenta la parte que le conviene y no es capaz de observar todo el panorama. Es complicado. Piensan que hay cosas que nos van a decir que nos van a asustar. ¿Qué crees que me pueda asustar? ¿Que estés endemoniado? No me asusta. Pecados como el adulterio o la fornicación no me asustan. Los he visto. Cosas más feas. Bueno, habría que ver qué es lo más gacho que he escuchado de una persona. Pero no hay cosas, yo pienso que debe de haber algo que sea muy difícil que me pueda asustar o que me haga presionarme. No, yo estoy para conocerte. Pastor, ¿me estás diciendo que te debo de decir todo? Sí. Porque estás poniendo tu vida en mis manos. No, eso no se lo puedo decir al pastor. No, eso no. Todo menos eso.
Y no te estoy diciendo que me lo digas a mí, ahí está mi esposa. Si eres mujer, ve con mi esposa. Pero tienes que decirnos todo. Porque si yo no conozco todo, yo no puedo darte un consejo correcto. ¿Me estoy explicando? Si tú no me cuentas todo el panorama, ¿cómo puedo discernir todo? Repito, no soy adivino. A veces el Señor nos da revelación y eso nos ayuda, pero no se puede siempre. La verdad es que no es posible. Vamos a Juan 21:15, por favor. Juan 21:15. Pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario. Perdónenme, estoy leyendo Lucas. Juan 21:15, por favor. ¿Juan? No, Juan. Solo Juan. Juan 21, versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús está haciendo un llamado a Pedro que no está relacionado a si lo quiero o no. Él está mandando a apacentar las ovejas. Así es de que este es el momento para decirte que yo estoy encargado de alimentarte. Yo soy responsable de darte el alimento cada vez que vienes conmigo, cada vez que te congregas. Pero es diferente, es difícil alimentarte primero si no vienes a la iglesia. ¿Me comprenden? Yo no puedo alimentarte si no vienes a la iglesia. Miren a la figura del pastor. ¿Cómo es la figura del pastor? El pastor va por delante y las ovejas, ¿qué hacen? Lo siguen. Perdóname, iglesia, te lo tengo que decir, pero si quieres ser alimentado, si quieres tener buen alimento espiritual, necesitas seguirme. ¿A todos lados? No. ¿Todo el tiempo? No. Hora y media los martes, hora y media los jueves, y un poquito más de 2 horas los domingos. ¿Se te hace mucho? ¿Se te hace complicado conectarte en las redes? Yo quiero alimentarte, yo necesito alimentarte, pero es complicado si tú no me sigues. Y es más complicado alimentarte cuando te alimentas del famoso en YouTube. Oh, es que estas predicaciones están bien buenas. Mira las de Dante Kevin. ¿Él te conoce? ¿Él te pastorea? ¿Quién te pastorea? Aunque no te guste, yo te pastoreo. Y el alimento que preparé para ti es el que debes de comer. Te guste la sopa o no te guste, te la vas a comer. Te guste la proteína que traje para ti, te gusta el pescado o no, te gusta la carne o no, necesitas comértela, porque yo conozco la condición de la iglesia, y como conozco la condición de
en la iglesia, sé de lo que le tengo que hablar. Y Dante Hebel no te conoce. Él es famoso. Y no puedes verte con él. Conmigo sí. Pero es triste que prefieras lo que él te da de comer a lo que yo te doy. Porque eso significa que quieres comer a capricho. Quieres comer lo que hay en el restaurante de afuera, pero no quieres comerte la sopa que te doy en la casa. ¿Quieres el helado de Santa Clara que te da Andrés Speaker? Que te da Andrés Corso. ¿Y que usted no los escucha, pastor? Sí los escucho, pero ellos no me pastorean. Cuando está el problema grave, yo no acudo a Andrés Speaker. ¿Creen que me va a pegar? ¿Con quién voy? Con mi pastor. Porque yo también tengo pastor. Así es de que deja de ir a la heladería y deja de ir al Tox a comer comida que no te está alimentando, porque yo te conozco y yo sé lo que necesitas comer. No somos del mismo barrio, no tenemos las mismas luchas. No vivimos todos en el barrio peligroso de la Ramos, excepto Andrés, que vive donde viven los asesinos. Ya está peor. Silvia vive en un lugar diferente. Ella vive más tranquila. Parece Chernobyl. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Yo soy encargado de darte de comer. Y necesito que te conectes si quieres ser alimentado. Nos faltan dos nada más. La penúltima es esta. El pastor va por la oveja perdida. Explícame bien eso, pastor. Con mucho gusto. Gracias por preguntar. En el rebaño nos podemos encontrar ovejas y también nos podemos encontrar cabritos. El cabrito es ese que nunca está de acuerdo con el pastor. Se cree autosuficiente. Mira, dice mi pastor, hace esta imagen que es muy buena. Dice, la oveja cuando come, la oveja simplemente se inclina y se pone indefensa. Se baja y con su boca recoge el pasto que tiene que comer y se pone indefensa. El cabrito no. El cabrito le gusta subir a los rincones para sentirse seguro, porque el cabrito no extraña la autoridad del pastor. El cabrito muerde la mano que le da de comer. Es necio, es rebelde, no quiere y no quiere. Y es difícil pastorear cabritos, porque no son ovejas, porque el pastor pastorea ¿qué? Ovejas, no cabritos. Entonces, cuando el pastor tiene que ir por la oveja perdida, hay una cosa que el pastor necesita escuchar. Y esto va desde el principio de Jesús como pastor. Él dice, yo soy el pastor y las ovejas, ¿qué? Conocen mi voz. Para que haya un rescate, necesita haber una relación oveja-pastor. Sí. Y si tú no te has relacionado conmigo como oveja, es difícil que yo vaya a rescatarte. ¿Saben qué es lo que hace una oveja cuando se pierde? Hace dos cosas. La primera, empezar a mirar para todos lados y a caminar en círculos. Pero cuando la oveja se desespera, comienza a llorar.
Pero después las cosas cambian. Sí, después las cosas cambian. ¿Saben cómo suena? Y entonces el pastor escucha a su vida, porque le conoce. ¿Sabes cuándo voy a ir por ti? Cuando me llames. Porque sé que estás en peligro. Pero si tú no me llamas, eso a mí me dice que tú quieres ser independiente y que no me necesitas en tu vida. Por eso no vamos por todas las ovejas. Algunos de ustedes me han preguntado por personas que ya no vienen a la iglesia. Yo te voy a decir algo. Les hablé, les llamé por teléfono, incluso les dije vamos a vernos. A lo cual respondieron no. Y después, ¿saben qué hicieron? Hablaron mal de mí. Porque no comprenden que para ser oveja necesitamos la relación pastor-oveja. Por eso este mensaje se llama Mi pastor y yo. Yo soy tu pastor. Pero la pregunta es, ¿eres mi oveja? Lo sabré cuando te pierdas y llores. Y no estoy diciendo que sufras. ¿Para qué sufras? No. Lo que estoy diciendo es, cuando llores, yo con gusto voy a ir por ti, te voy a rescatar. Y aquí viene la explicación de la vara y el callado. El pastor tiene dos cosas: vara y callado. ¿Qué dice Salmo 23? Tu vara y tu callado me infunden aliento. Te voy a explicar para qué sirve el callado. El callado es, el pastor tiene dos varas, y una de esas es el callado, y el callado tiene un gancho. Y el gancho sirve para el cuellito de las ovejas. Cuando a una oveja se le ocurre separarse del redil, el pastor va y la jala. Para acá, cheles, para acá, ahí cheles. Sí. Cuando una oveja se le empieza a brincar y alborotada y se empieza a salir y se empieza a perder, el pastor usa el callado y la jala. A veces a la oveja no le gusta el callado. Es cuando te digo las cosas como son. A los que han tomado discipulado conmigo saben que hay momentos donde digo esto. Voy a decir esto lo más claro posible. ¿Sí o no? Sí, bien. Porque cuando discipulo me ocupo de decir las cosas tal cual son. Y si estás mal, me encargaré de decirte que estás mal. Ese es mi callado. Ahora voy a decir esto en mi defensa. No soy experto en el callado. A veces somos mal habilidosos con el callado y a veces queremos jalarlo y decir, ¡ya, por favor! ¡Van 3! ¡Esa es la cuarta que me dejaron! ¿Me están entendiendo? Pero el callado es para jalar a la oveja. Y el segundo elemento es la vara. ¿Para qué es la vara? No. La vara la usaba el pastor para defender a la oveja. Yo te defiendo. Yo peleo por ti.
yo voy por ti. Hace poco, contra la voluntad de Él, fui por uno de esta iglesia a una esquina donde estaba tomando. Usé mi callado. Pero ¿sabes quién estaba con él? El que le estaba invitando a la bebida. Y a él le dije, no te metas con este chamaco. Y me dijo, ¿qué? ¿Lo vas a defender? Sí. Y después me dijo, ¿le vas a entrar? Con mucho gusto. Nos rompemos la cara por él, ¿cómo ves? Yo te defiendo, pero necesito que seas oveja y no cabrito, porque la vara la voy a usar para ahuyentar al que te quiera hacer daño. ¿En qué invierto sus oraciones, pastor? En orar por ti. Y oro uno por uno, por uno, por uno, por uno. No te miento al decir que oro por ti. Así, no te miento. No te miento. Esa mujer que está ahí atrás ora por ti. Yo te defiendo. Le entro. Pastor, ¿a los golpes? ¿Qué? Nunca me he peleado y seguro me la van a romper, pero le entro. Porque soy un pastor. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Yo te defiendo. Fui llamado para eso. Pero escucha esto, esa frase es una frase muy típica, no se puede defender lo indefendible. Y es verdad, yo no puedo defenderte si tú no funcionas como oveja. ¿De qué me sirve defenderte si sé que a los 3 segundos te vas a ir? Dice por ahí que me vas a voltear bandera. Así no se puede. No puedo jalarte todo el tiempo y no puedo empujarte todo el tiempo porque me fatiga. Por eso la labor del pastor, dice Jesús, el pastor sale, va delante de las ovejas y las ovejas lo siguen. Necesitas seguirme, iglesia. Necesitas caminar en ese nivel. Voy a terminar con esto. Vamos a Juan capítulo 10, por favor. Juan, perdón, ¿qué? Juan capítulo 10. Digo amigo esto, mi pastor es la puerta de mi bendición. Otra vez, mi pastor es la puerta de mi bendición. Quiero comenzar diciendo esto para terminar. Primero, el pastor es pastor por operación, no por posición. En la iglesia yo soy igual que tú y tengo exactamente el mismo nivel que tú, solamente que yo tengo la operación pastoral. ¿Me están entendiendo? Muchos creen que deben de honrar al pastor porque es el pastor y casi digamos, oh sagrado pastor, buenas tardes pastor, oh santísimo pastor, yo le cargo la bolsa, no le cargue usted. Eso está mal. El pastorado es una operación. ¿Es una qué? Operación. Los ministerios proféticos son una
operación. Es decir, todos desarrollamos operación. Ahora, no estoy diciendo que el pastor no merezca honra. Lo que estoy diciendo es que la bendición es por operación. ¿Qué significa esto? Que si mi pastor es la puerta de mi bendición, significa que su operación me bendice. ¿Me está entendiendo? El hecho de que yo sea pastor no significa que ya seas bendecido. Y tampoco significa que si oro por ti ya seas bendecido. Lo que te bendice es mi operación contigo. ¿Me explico? ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, por favor. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, ¿puede prender la luz? Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿El que entra por dónde? Por la puerta. Por la puerta. Por eso dice Jesús que Él es la puerta. Él es el pastor y Él es la puerta. Yo soy el pastor y soy tu puerta. No por posición, no por ser pastor, sino por operación, por la forma en que tú y yo interactuemos, será la forma en que tú experimentes la bendición. Por ejemplo, si tú vienes conmigo y estás pasando una situación difícil y yo te doy un consejo, si tú lo haces, va a resultar ¿en qué? En bendición, por la operación que estamos teniendo. ¿Quién? Tú y yo. ¿Me explico? Por eso este mensaje se llama Mi pastor y yo. El versículo 2 dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces ¿qué? Extrañas. El pastorado se desarrolla en operación entre mi pastor y yo. Pero si tú escuchas voces extrañas, lo que tienes que hacer, o lo que se supone que deberías de hacer como oveja, es huir de eso. Quiero hacerte esta pregunta: ¿quieres ser bendecido? Amén. Soy la puerta. No. Diciendo mi responsabilidad contigo, porque mi responsabilidad es alimentarte, guiarte, enseñarte, y lo que resulte de esta operación entre tú y yo será tu bendición. Amén. ¿Estás entendiendo? Por eso es tan trascendente la vida del pastor en tu vida, porque el pastor como puede perderte, como puede llevarte a la mejor versión de tu vida. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Quieres ser bendecido? Amén. Yo soy la puerta. Escucha mi voz. Dios me puso aquí para ti. Para ti. Escúchame, iglesia. Mi existencia, mi vida en este momento como pastor está directamente relacionada contigo y tú me puedes aprovechar a mí. Aprovechame, soy una ventaja para ti, soy una bendición para ti. Y si yo llego a convertirme en maldición, vete y busca otro pastor que te bendiga. Pero mientras yo sea una voz que te levante, que te haga crecer, que te guíe, que te alimente, aprovechame, soy la puerta. Amén. ¿Me dices amén? Amén. Sigamos leyendo. Cuando ya han sacado a todas las
que son suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volví a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad. ¿Con entera qué? Libertad. Voy a volver a eso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará que pastos. El ladrón no viene más para robar, no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es pastor, y al que no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, y ese hombre huye, porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Y a mí me importas tú. Por eso estoy aquí. Y aquí voy a seguir. Amén. Amén. Mi pregunta es si tu oveja me vas a seguir. Y yo voy a estar aquí. Martes, jueves, domingos. Y este es un momento para decirte que el pastorado es de 24 horas. Tú puedes llamarme a la hora que sea. ¿A la hora que qué? Espera. Y yo voy a escoger. Porque eres mi oveja. ¿Me estás entendiendo? Yo soy el buen pastor. Versículo 14. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No soy una figura celestial ni soy un santo que flota. Soy tu pastor. Y por operación puedo resultar en la bendición para tu vida. ¿Para qué existen los pastores? Para tu bendición. ¿Me dices amén? Amén. Oro que mi vida resulte en tu bendición, en ventaja, no en desventaja. ¿Me dices amén? Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios. Cierra tus ojos. Concéntrate. La Biblia dice que Jesús en una ocasión vio a una multitud y las vio desconsoladas y desesperadas, y que Él tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Dile al Señor: Señor, dame un corazón de oveja. Dile al Señor: reconozco mi necesidad
de ser dirigido, de ser pastoreado,